Nosotros siempre quisimos que este foro sea una vitrina para presentar las experiencias de los diferentes países. En esta oportunidad, Joaquín, a nombre del Ministerio de Finanzas de El Salvador, nos ha pedido que le hagamos una presentación de lo que nosotros tenemos como un sistema de administración de bienes. Este está a cargo de la Dirección Nacional de Activos Públicos, que es parte de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental. Desde el año 2016, las instituciones tienen la obligación de trabajar solo en el sistema SBAI para todo lo que es adquisición de bienes. Entonces, este sistema no pasan las presentaciones. Se ha venido trabajando desde el 2016, como les decía, en la normativa. En la normativa que sacamos nosotros en el año 2016, el acuerdo 067, ya incorporamos la NIGSP 17 de propiedad, planta y equipo. Y paralelamente se expidió el acuerdo 033, en el que obliga a todas las entidades del presupuesto general del Estado a transaccionar en ese módulo. Es decir, todas las compras se realizan a través del módulo del SBAI y eso tiene una interfaz con el SIGEP donde se registra se hace el asiento contable. A partir del 2016 que comenzamos también con la asistencia técnica permanente que nos ha dado el BID y a través del seguimiento que nos hace Andreas, también vimos la necesidad de crear unas cuentas transitorias donde las entidades, luego de que hagan todo el esfuerzo para conciliar administrativamente y contable y financieramente todas las adquisiciones de bienes, si no logran conciliarlas, pasen a unas cuentas transitorias que son también un sujeto de reporte a la Contraloría General del Estado, si permanecen mucho tiempo. Entonces, con ese esquema, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento permanente a través de oficios, de correos a cada una de las entidades y hasta la fecha hemos logrado que estén conciliados un 81% de los bienes. Se han incorporado a este módulo de bienes 9 millones, casi 9.800.000 bienes y están transaccionando 1.153 entidades operativas desconcentradas que forman parte del presupuesto general del Estado. Aquí vemos todo lo que ha pasado con la conciliación de montos. En el SIGEP, que es nuestro sistema financiero, tenemos 14.363 millones en bienes y en el SBAI 11.600 millones, lo que equivale al 81% de conciliación. Se han incorporado 9.747.000 bienes y 4.205.000 bienes de control, 5 millones de bienes de larga duración y 4 millones de control administrativo a través de las 1.153 entidades. Si nosotros podemos tener a través de este módulo el control de todos los tipos de bienes, que es lo que les van a presentar los compañeros. Tenemos todos los bienes de larga duración por tipo de bien, el valor contable que está en el SIGEP, el valor que está en el SBAI, la depreciación acumulada, la cantidad de bienes, y esto ha servido a las autoridades para que tengan el conocimiento de cómo están administrando los bienes las entidades. Bueno. Se demora un poquito en pasar. Más o menos esta es la pantalla. La pantalla que tienen en el módulo y que le van a presentar nuestros compañeros, en donde tienen los catálogos, los catálogos de bienes, los productos de bienes, y tenemos a cargo la Dirección de Activos Públicos, tiene a cargo la parametrización
en donde constan el ítem, el ID del bien, el tipo del bien y lo que es más importante, la asociación con el presupuesto y la contabilidad. Tenemos reportes de características por tipo de bien. Podemos ver los vehículos, el tipo, cómo están, en qué condiciones están. Podemos tener los biológicos, los semovientes, todos los tipos de bienes. Es decir, si la autoridad necesita un reporte de los vehículos asignados a las distintas entidades, el estado en que se encuentran, todo ese reporte lo tenemos en la base del sistema SBAI, que como les digo, se ha logrado un 81% de conciliación entre la parte financiera y entre la parte administrativa. Dentro del sistema tenemos varios procesos que lo van a ver ya en la práctica con los compañeros, pero de forma general tenemos los catálogos, que son los bienes, las bodegas, la matriz contable, el tipo de ingreso y egreso. En los ingresos tenemos los diferentes tipos, que son las compras, las donaciones, el comodato, la incorporación. En ajustes tenemos la depreciación, la toma física y los reportes. Todo eso vinculado al SIGEP también, donde se hace el registro contable de la adquisición y luego pasa al Tesoro para el pago de la adquisición de los bienes. Los compañeros les van a hacer prácticamente la demostración de lo que tenemos en este sistema, cómo ha funcionado, cómo es un módulo auxiliar del core del negocio, que es el presupuesto, la contabilidad y la tesorería, y cómo se vincula con todos los otros componentes. Este proceso ha sido ya conceptualizado para el nuevo sistema, el SINAFIP, y también se han incorporado algunas mejoras. Lo que van a ver ahora es cómo está en la actualidad el módulo de bienes del del SBAI, que tiene relación con el SIGEP. Les paso a mis compañeros para que ellos les indiquen cómo opera en la práctica. Muchas gracias. Bueno, perdón, estoy un poco afónica, Bianquita, pero solo quería mostrarles, esta es un poco la información que se extrae del sistema. Aquí es lo que mencionaba Mayita, que tenemos aquí por tipo. Lo voy a ampliar un poco. Aquí nosotros tenemos la información por vehículos, por equipos, sistemas y paquetes, herramientas, maquinarias, partes y repuestos, mobiliario, y todos los tipos de bienes que están incorporándose a través del sistema. Nosotros controlamos la conciliación entre el sistema financiero versus el sistema de activos, de tal manera que nosotros detectamos aquellas entidades que están presentando diferencias. Asimismo, tenemos un control del número de bienes que se están incorporando por cada tipo. Este es un extracto de la información por conciliación, que tenemos todo lo que está ya conciliado y todo lo que está en proceso de conciliación, que también lo tenemos por tipo de bien. Entonces aquí detectamos aquellas, obviamente detrás de este reporte hay un reporte detallado por entidad, para saber cuál es aquella que no ha cargado la información o está reflejando diferencias. De este extracto es donde nosotros determinamos el 81%, que es el 80.54 de conciliación de valor contable. También monitoreamos lo que es la depreciación acumulada, de tal manera que exista la lógica entre los dos valores de los bienes. Aquí tenemos una diferenciación por bienes de larga duración y bienes de control administrativo. Entonces también tenemos el detalle de los bienes de control administrativo a nivel de conciliación, que son los bienes que se reciben en comodato, préstamos, y son los bienes cuyas características las hemos definido para que no se ingresen como un bien de la cuenta 141, sino son cuentas de orden, ¿no? Son bienes que por sus características requieren un control, sin embargo, no se han catalogado como bienes de larga duración. Este es un poco el resumen que queríamos mostrarles, se lo compartimos a Joaquín, también un corte del mes de diciembre. Este es un corte a la fecha. Como lo manifestaba Mayita, nosotros estamos entregando información continua.
Hace un momento entregamos la información de inmuebles que requería nuestra autoridad, detallado por cada una de las características, ¿no? Por el valor del avalúo, el número de la escritura, cuál es el propietario, cuál es el avalúo que tiene en el municipio, el tema del número catastral. Toda esa información la proveemos nosotros cuando requiera la autoridad. Ya lo hemos hecho con vehículos y actualmente estamos entregando información de inmuebles. Yo les voy a dejar con los compañeros. Nos permitimos hacer un ejercicio práctico para que ustedes vean cuál es la operatividad en el sistema, cómo hacemos un ingreso, cómo se hace una depreciación, un ajuste y cómo se extrae la reportería. Lo podemos hacer con un solo código de activo de tal manera que vean la funcionalidad del sistema. Les van. Ya, ahí van. Buenos días con todos. Mi nombre es Patricia Hidalgo. Yo soy funcionaria de la Dirección Nacional de Activos Públicos. Bueno, yo ahorita les voy a hacer una pequeña demostración de cómo se hace un ingreso al SBAI, el Sistema de Bienes y Existencias. Vamos a trabajar ahorita en un ambiente de mantenimiento donde ya tenemos el usuario y la contraseña. Ya. Dentro del SBAI tenemos ahorita, se puede decir 3 módulos, ¿sí? El primer módulo que tenemos es el de catálogo, el de bienes y el de existencias. En el primer módulo de catálogo es donde nosotros podemos, aquí hacemos el tema de la creación de bienes conforme la necesidad de las entidades. Las entidades para poder operar en el SBAI necesitan primero revisar si tienen creado los ítems en el catálogo de bienes que mantenemos. Y nosotros los vamos parametrizando de acuerdo a la necesidad que tenga cada una de las entidades. ¿Cómo lo hacen? Nosotros tenemos creados un formulario donde las entidades deben llenar este formulario y debe ser remitido a un correo institucional donde cada analista semanalmente está encargado de revisar este correo y obviamente analizar y proceder a la creación de ser el caso. Ya, entonces ahorita vamos a hacer el ejemplo de un ingreso por donación. Entonces nos vamos al módulo de bienes. Le bajo. Control más, control más. No. Ahí. Ya. Dentro del módulo de bienes tenemos estos procesos, se puede decir, ¿no? El tema del ingreso de bienes, el proceso de ajustes, depreciación, toma física y reportes. En este caso, como les cité, vamos a hacer un ingreso por donación. Entonces vamos a la ruta bienes, ingreso de bienes, ingreso de bienes y registro de acta, entrega, recepción. A continuación se nos va a desplegar todo el árbol de entidades. Vamos a trabajar en la entidad 001. Ya. Nosotros, como ustedes pueden observar, el sistema en la parte superior nos indica a la ruta a la que accedimos, el ejercicio actual y la entidad en la que estamos trabajando. Así también tenemos una barra de herramientas con diferentes iconos, donde aquí cada uno de los iconos son secuenciales, ¿no? Con el fin de que el usuario no se pierda. Entonces, vamos con el primer icono que es crear. Ya. Previo al ingreso, las entidades deben tener ya parametrizadas las bodegas transaccionales en las que van a operar, ¿sí? Entonces aquí ya parametrizamos y vamos a trabajar en esta bodega de aquí, que es la bodega de administración de bienes. Y vamos a ir llenando cada uno de los campos que nos pide el sistema. La provincia.
el cantón. Y en el origen de ingreso, aquí tenemos una lista de valores con todos los ingresos que tenemos parametrizados, ¿no? Tenemos ingresos por compra, por donación, por incorporación de bienes, por reposición, por traspaso, por regulaciones administrativas. En este caso vamos a hacer un ingreso por donación. Vamos a hacer de cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas le está donando la vicepresidencia a 2 vehículos. Entonces vamos a escoger el origen del ingreso, donación, y continuamos llenando el resto de campos. Tipo de registro del bien. Aquí podemos escoger qué tipo de bienes voy a registrar. Puede ser control administrativo o en su defecto larga duración. En este caso vamos a hacer un ingreso de un vehículo, que es un bien de larga duración, con el fin de que podamos depreciarlo y hacer el ajuste. Aquí en el RUC tenemos que ingresar el RUC, en este caso de la entidad donante, que es la vicepresidencia. Y es el 17. Sí. Nuestro sistema de bienes tiene una conexión o una interoperabilidad con el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Que es el SRI. Entonces, cuando ingresamos automáticamente el RUG, en este caso, ya nos trae la información. Obviamente aquí, como estamos trabajando en un ambiente de mantenimiento, no nos sale el nombre de la entidad, pero en producción, en el ambiente productivo, aquí debería salirnos el nombre de la vicepresidencia de la República. Ya. Número de comprobante, aquí ponemos el documento que respalda la transacción. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un acuerdo. Ok. Tipo de comprobante, en este caso tenemos la única opción, que es otros. Ya. Y colocamos el monto de la compra, en este caso el monto de la donación de los bienes, ¿no? Sí, estamos haciendo de cuenta que nos están donando 2 vehículos valorados cada uno en $20,000. Y en la parte inferior ingresamos una descripción de lo que estamos haciendo. Listo. Y procedemos a crear. Ya. Como ustedes pueden observar, el sistema nos genera el registro donde secuencialmente nos va generando el número de registro o número de acta que vamos creando. En este caso, nos generó el acta número 2, ¿no? Tenemos la fecha de elaboración, cuál es el origen de ingreso, el RUG en este caso de la entidad donante, la descripción. En el caso de que sea una compra, aquí tenemos que ingresar el número de compromiso, el monto de IVA en el caso que aplique, que sería en la compra, el descuento y el estado. Nosotros aquí nos manejamos por estados cada uno de los registros. Como iniciamos creando, el estado del acta va a ser el estado registrado. Paulatinamente, como vamos a ir avanzando, cada uno de estos estados van a ir cambiando hasta finalizar con el estado legalizado y nuestra acta va a estar contabilizada, con el cheque de contabilizado. Entonces, como les había indicado, aquí cada uno de los botones son secuenciales. Debemos seleccionar el número de acta y vamos con el siguiente botón, que es el detalle de bienes. Aquí vamos a detallar los bienes que estamos ingresando.
Tipo de bienes. Nosotros tenemos parametrizados diferentes tipos de bienes, que son dentro del grupo de artísticos tenemos arqueología, escultura y pinacoteca. En biológicos, lo que se refiere a bosques semovientes, tenemos bienes de infraestructura, inmuebles, libros y colecciones, bienes muebles y vehículos. En este caso es el ingreso de vehículos. A continuación tenemos el siguiente campo, que es donde debemos ingresar el bien como tal. Entonces aquí le vamos a buscar, ¿no? Bien. Ya. No pueden ver lo que está haciendo. Ya. Bueno, sí parece que no pueden observar. Pero este filtro nos permite aquí buscar el bien que necesitamos ingresar. En este caso vamos a hacer el ingreso de un vehículo. Y como ustedes pueden observar, ahí como está enlazado con el catálogo de bienes que tenemos nosotros y el Ministerio de Finanzas lo controla, ahí ya nos trae el código, el identificador, que es el código que ustedes observan aquí, que tiene 12 dígitos, ¿no? Este identificador, el código 5, por ejemplo, está enlazado al ítem presupuestario que se maneja. En este caso, los vehículos son adquiridos con el ítem 840105. Entonces, el último dígito del ítem es el primer dígito que se crea el identificador. Los 3 códigos siguientes, que en este caso es el 001, es el nombre del grupo, ¿sí? Son bienes de transporte terrestre. Los siguientes 4 dígitos, el 0001, es el nombre del subgrupo, en este caso vehículos de pasajeros. Y los 4 últimos dígitos ya es la especificación del bien, en este caso automóvil. Y así sucesivamente, si tendríamos, no sé, buses, camionetas, los 4 últimos dígitos irían variando, sería 001, 002 y así sucesivamente. El siguiente campo es la descripción del bien. Entonces aquí, una descripción general, ¿no? Vamos a poner... Ya, cantidad. Nos están donando 2 bienes donde el valor total es de $40,000. Ya. Automáticamente, como ustedes pueden observar, el cálculo del valor unitario lo hace el sistema, ¿no? Dividiendo los $40,000 para las 2 unidades que estamos ingresando y nos da el valor unitario que es de $20,000. Y procedemos a crear. Aquí dentro de esta pantalla, de igual manera nosotros tenemos una barra de herramientas donde cada uno de los iconos son secuenciales, con el fin de que los usuarios no se pierdan. Entonces, como ya creamos, nos vamos al siguiente botón. En este caso es eliminar, no es el caso. Y tenemos el que aplica el descuento. Obviamente, en una compra, si es que el proveedor le otorga algún porcentaje, algún valor de descuento, aquí automáticamente el sistema le calcula. Y si no es una compra, lo único que hace este botón es habilitar al siguiente campo. Entonces, lo presionamos y ya nos llena también los campos donde dice valor unitario con descuento y valor total con descuento, ¿sí? El fin aquí en el tema de donaciones o cualquier otro ingreso que no sea compra es habilitarle para el siguiente campo. Tenemos el siguiente campo que es el detalle de partidas, donde de igual manera tenemos que proceder a crear. En este caso, obviamente, es un ingreso por donación. Entonces, como usted observa, todito el tema de la estructura programática se nos bloquea y simplemente nos permite ingresar la cuenta a la que pertenece este activo. Que es social, contabilidad de presupuesto. Ya, que en este caso es la cuenta 141.01.05. Y ingresamos de nuevo. Ya. En el caso que fuera una compra, aquí los campos de la estructura programática se habilitan.
Entonces, el bodeguero, que quien hace el ingreso del bien en este caso, tiene que ir copiando el detalle conforme el CUR de compromiso. Conforme el CUR de compromiso, que eso lo elabora previamente presupuesto, en este caso, ¿no? La unidad de presupuesto de cada entidad. Entonces, tiene que ir aquí copiando cada uno de los detalles y obviamente esto está validando con el ESIGEP, que es donde está creado el CUR de compromiso. Y procedemos a crear. Bien. Regresamos a nuestra pantalla principal, donde teníamos nuestra acta, y nos vamos al siguiente botón, que es el detalle de comparecientes. Aquí ingresamos quién entrega y quién recibe, ¿no? Aquí esto nos permite, para el tema del acta entrega-recepción. Entonces aquí tenemos dos opciones en el tipo de compareciente. ¿Quién entrega y quién recibe? Quien entrega en este caso sería la vicepresidencia. Ya. ¿Qué unidad administrativa está entregando? La dirección administrativa, ¿no? Y el cargo, en este caso, debe ser el bodeguero. ¿Ya? Y el orden es el orden nada más en el que van a salir las firmas en el acta entrega-recepción. En el tema del ingreso, el sistema tiene un control que de ley necesitamos ingresar una persona que entrega y otra que recibe. Si existen más personas también se puede ingresar. ¿Quién va a recibir? En este caso es el bodeguero del mes. Ya. Voy a ingresar la cédula del bodeguero. Ya. Y aquí, como ustedes observan, automáticamente ya nos carga el nombre y apellido del funcionario a la unidad a la que pertenece y el cargo, ¿sí? Nosotros aquí estamos de igual manera relacionados, se puede decir, con el sistema para el tema de nómina, que acá se denomina SCRIP. Pues también estamos conectados entre todos los sistemas que maneja. Listo. Regresamos a la pantalla principal y vamos a la siguiente opción, que en este caso modificar no es el caso, ¿no? Marcar con error tampoco, y vamos a preaprobar. La función de este botoncito es verificar que cada uno de los campos y las pantallas, cada uno de los campos anteriores y las pantallas estén ingresados correctamente. Y también empieza a validarnos el tema con el ESIGEP, ¿no? Cuando es una compra, por ejemplo, con el tema del compromiso. Como ustedes observan, el estado cambia de registrado a preaprobado. Igual seguimos trabajando con el usuario de bodeguero. El siguiente paso es ingresar las características de cada uno de estos bienes asociados al acta. Y vamos por la ruta bienes, ingreso de bienes, registro de ingreso de bienes. Accedemos a la entidad en la que estamos trabajando y tenemos una nueva pantalla con diferentes iconos, de igual manera secuencial cada uno de estos, ¿no? Y vamos al primer botoncito, que es el ingreso por acta entrega-recepción. Aquí tenemos el acta donde debemos generar el ingreso, ¿sí? Extraer la información que ingresamos en la primera parte. Seleccionamos y confirmamos. Regresamos a la pantalla principal y ahí tenemos dos registros, ¿no? Aquí obviamente recuerden que estábamos haciendo el ingreso de dos vehículos, entonces aquí el sistema ya nos genera el código del bien. El código del bien, que es la segunda columna que ustedes observan, es un código a nivel nacional. Entonces aquí secuencialmente nos va a generar estos códigos
Y tenemos el siguiente campo que es el ID del bien, la serie, el tipo de bien, el nombre, la descripción, cuándo fue la fecha de ingreso de este bien, el monto, el custodio, a qué bodega ingresó, en qué bodega se encuentra, cuál es la ubicación de los funcionarios que están como custodios, el tipo de ingreso, en este caso es un ingreso por acta, el número de acta asociado y el estado. Estos bienes se encuentran de igual manera en estado registrado. Ya. Ahorita vamos a ingresar las características de cada uno de estos bienes. Entonces seleccionamos y vamos al siguiente icono que es ingresar características del bien. Tenemos el primer botón que es modificar. En el caso del ejercicio, vamos a modificarle la fecha para que ustedes observen el siguiente proceso, que es la depreciación, y poder hacer un ajuste, ¿sí? Vamos a cambiarle la fecha, como que este bien debía ingresarse el 2 de enero. Siguiente botón tenemos el detalle de partidas, que se nos hace una copia de lo que inicialmente registramos, ¿no? Y aquí simplemente observamos, no hacemos nada más. Tenemos el siguiente icono, que son las características específicas del bien. Y aquí vamos ingresando, de acuerdo al tipo de bien, en este caso son vehículos, ¿no? Entonces aquí era la clase... Esta pantalla que ustedes observan cambia de acuerdo al tipo de bien que estamos ingresando. Obviamente, en este caso, como es un vehículo, nos va a pedir la información específica de este vehículo, ¿no? Que es la clase, el tipo, número de motor, número de chasis, año de fabricación, placa, color primario y secundario. Si fuera el caso que estuviéramos ingresando de bienes muebles, por ejemplo, nos pediría el material, las dimensiones, el color. De igual manera de una maquinaria. Si fuese el caso de bienes inmuebles, ahí igual nos pediría el número de la escritura, el predio, el nombre del propietario, el avalúo, toda la información que se tiene registrada en el municipio. Y así sucesivamente cambia de acuerdo al tipo de bien que estamos ingresando. Luego tenemos que ingresar las características variables, que en este caso es la información contable del bien. ¿Sí? Como ustedes observan, automáticamente el sistema ya nos copia de la parte del detalle de partidas. Tenemos el valor contable, el valor en libros, valor de depreciación acumulada si lo hubiere, y tenemos que ingresar la fecha de última depreciación. Aquí para poder demostrarles... Esto es el de 7. ¿Cuál? 7. No. Ya, ahí está. No está bueno. 7, 2020. Ya. Ya. La fecha de última depreciación, ahorita le estamos ingresando la fecha de ingreso con el fin de que podamos nosotros depreciar para que ustedes observen cómo se hace un proceso de depreciación y posteriormente hacer el ajuste, ¿no? Pero en el caso de la compra, aquí la fecha de última depreciación ingresa la fecha en la que se está ingresando el bien o se está creando el acto. En este caso sería la fecha de hoy. Y vida útil. Aquí de igual manera, de acuerdo al tipo de bien, nos despliega el tiempo de vida útil de cada uno de los bienes que tenemos. Aquí como son vehículos, según nuestra normativa, son 5 años.
Y procedemos a crear. Regresamos y tenemos el siguiente botoncito que es asignar o reasignar. Conforme a la normativa, el primer custodio del bien, en este caso, el primer custodio del bien es el guardalmacén. Entonces, lo que hace el sistema automáticamente nos trae la información del guardalmacén, que él ya está registrado cuando se hace la creación de bodegas. Posterior a eso, si es que este vehículo se le va a asignar a otra persona, tenemos un proceso para efectuar el traspaso. Y aquí, obviamente, esta información no se elimina, ¿no? Se queda guardada como un historial, pero la última persona que va a salir activa sería la persona que está utilizando en este caso el último custodio final, que se puede llamar así. Listo, regresamos. Y antes de aprobar este bien, vamos a ingresar las características del segundo bien, que es lo mismo que ya hicimos con el primero. Hasta que vaya llenando, a comentarles un poco, estos procesos como ya vimos el flujo de detalles que se debían ingresar, ya se prepararon archivos de carga masiva. O sea, al momento las entidades disponen de archivos con los cuales ya no ingresan uno a uno los bienes, las características. Ellos a través de otro proceso conectan un archivo Excel convertido en CSV y cargan automáticamente todas las características de los bienes. Entonces fuimos viendo las necesidades de las entidades y se empezaron a incorporar procesos masivos tanto en ingreso como en egreso. Las entidades, si es un vehículo 2, lo pueden hacer directamente. Pero si hablamos de entidades que ingresan 10,000 o más, lo hacen directamente, preparan este archivo y cargan la información. Listo. Tenemos ingresadas las características de nuestros dos bienes y vamos a la siguiente opción, que es aprobar y habilitar. Tenemos la opción de aprobarlo de manera individual o en su defecto de manera masiva. Vamos a hacerlo masivo entonces. Tenemos esta pantalla donde, de acuerdo a cualquiera de estos filtros, podemos aprobar. En este caso tenemos el número de acta. En el campo que dice número de acta, colocamos el acta que nos generó el sistema y presionamos la opción aprobar y nos indica que el proceso fue exitoso. Y como vamos a observar, el estado de los bienes cambian, ¿no? Cambiaron de estado registrado a estado aprobado. De igual manera, esto de aprobar lo que hace es validar la información, que cada uno de los campos anteriores y de las pantallas anteriores contengan información coherente. El siguiente paso es habilitar y de igual manera lo vamos a hacer masivamente. Habilitar significa es poder tomar estos bienes para los siguientes procesos. Cuando nosotros habilitamos, los bienes desaparecen de esta pantalla. Y continuamos con el siguiente paso, que en este caso, como es un ingreso por donación, vamos a aprobar, a contabilizar, perdón. La parte de contabilización lo efectúa el contador de la entidad, ¿sí? Aquí tenemos diferenciado cada uno de los perfiles. Lo que hicimos ahorita lo hace el bodeguero y el siguiente lo hace el contador. Obviamente, si es que fuera el caso de una compra, tenemos el botón de ingreso de información financiera tributaria. En este botón se ingresa todo el tema de la factura, el detalle de factura y retenciones en el caso que lo haya. Como no es una compra, vamos al siguiente botoncito que es contabilizar. Esto, como les menciono, lo hace el contador de la entidad. Ya.
Cuando contabilizamos desaparece de la pantalla, pero lo podemos encontrar con filtros. Ya. Tenemos nuestra acta, el estado se mantiene en estado preaprobado como ya estaba, y ahora tenemos este check de contabilizar. Ahorita lo que hizo el sistema es ya generarnos el asiento contable, donde si seleccionamos el acta y nos vamos al botón que nos dice consultar registro contable, ya podemos observar que se nos ha generado un número de CUR con una clase de registro. Esto opera con el SIGEP. Posteriormente vamos a revisar el asiento contable que nos generó y obviamente esto ya se refleja en el SIGEP. El sistema financiero. ¿Me revisó? Sí, tienes el SIGEP ahí. Ya. Para no perder el hilo, vamos a revisar el asiento contable que se nos generó. Ingresamos al SIGEP, que es el sistema financiero que manejamos. Puedes verle ahí los asientos, no puedes verle en el slide. Ahí donde Pues, el detalle del asiento no solo lo ven en el SIGEP. Claro, no mostrar que ingreso está demorado. Bueno, Tienen que sacarle la sesión y los puso en el SIGEP. ahí está. Bequita, compañeros del Salvador, como lo han visto hasta aquí, nosotros ya vamos teniendo interoperabilidades con algunos sistemas. Interoperamos con el servicio de rentas internas por el tema de validación de RUC. Interoperamos con los sistemas de nómina por la validación que hacemos de custodios. Y asimismo entramos a la interoperabilidad con el sistema financiero por los asientos contables. Esta es la forma en que lo que nosotros garantizamos que lo que se ingrese como activo también está en la parte financiera, la parte contable. De tal manera que la conciliación no se afecte. Es decir, yo siempre, si ingreso 2 vehículos que suman 40,000, la cuenta contable también debe estar contabilizada por ese monto. Con eso, como nuevamente lo repito, garantizamos la conciliación de las cuentas. Y es justo lo que están ingresando los compañeros al sistema, al otro sistema, el SIGEP, donde trabaja con toda la parte presupuestaria y contable. Al tener esta interoperabilidad, vamos a ver que directamente ya está generado el asiento contable desde el otro sistema, que es el sistema de activos. No, por mi parte súper claro. No sé si a lo mejor Joaquín o su equipo tenga alguna inquietud. Hola, ¿me escuchan? Bueno, sí, tenemos varias inquietudes, pero no sé si las vamos evacuando en este momento o esperamos que al final de la presentación se hagan. Pero puedo presentarme algunas inquietudes en este momento. No podemos hacer al final, haremos como terminar el ejercicio para que... De acuerdo, lo hacemos al final. Ya. Ahorita estamos en el SIGEP, que es el sistema de administración financiera, el sistema administrativo que maneja el ministerio, perdón. Ahorita lo que hice es ingresar a la ruta donde nos copiamos del sistema de bienes, el CUR que nos generó, ¿sí? En la contabilización. Y me ingresé y le filtré el número de CUR, donde ustedes observan el número de CUR con la clase de registro que nos generó. Y lo que quiero mostrarles es el asiento contable que automáticamente ya genera.
Entonces, ahí tenemos el enlace entre los dos sistemas, ¿no? Entre el SBAI en este caso y el SIG. Ya. Ya, bájale. Sí, ya. Ahí tenemos ya el asiento contable, ¿no? Nos ingresa una cuenta de bienes administrativos, que es la 1410105. Como ustedes observan, está en la columna del debe, deudora $40,000, contra nuestra cuenta de donaciones, que es la 629929, que son $40,000, ¿sí? Este registro se encuentra en estado aprobado y obviamente al final nos indica qué usuario lo aprobó, sí, con el tema de guardar esta información para en un futuro donde temas de auditoría llegaren, ¿no? Ya. Ahí nada más era para que visualicen el asiento contable y la interoperabilidad entre los dos sistemas que maneja el ministerio. Entonces, continuando con el ingreso, una vez que está contabilizado, el siguiente paso es aprobar dicha acta. Seleccionamos el registro y procedemos a aprobar. El estado va a cambiar. Recuerden que inicialmente empezamos con un estado registrado, luego tuvimos un estado preaprobado, luego lo contabilizamos y ahorita pasó a un estado aprobado. Aquí nuevamente regresamos al perfil del guarda almacén, ¿sí? El siguiente paso es ingresar un documento anexo. Un documento que respalde. Que aquí solo pueden ingresar documentos en PDF. Y procedemos a anexar el documento. Obviamente aquí si el usuario requiere acceder a los documentos que se anexaron, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y finalmente legalizamos el acta. Y el estado de nuestra acta va a cambiar de aprobado a un estado legalizado. Y eso es todo en cuanto a un ingreso por acta en el sistema de bienes. ¿No? Sí. Ya. Bueno, el siguiente, lo que nosotros pretendemos ahorita es hacerles notar cuáles son los procesos que tiene el sistema. En este caso hicimos el ingreso, vamos al siguiente proceso que va a ser una depreciación. Vamos, el proceso de depreciación lo efectúa el contable de la entidad, ¿no? El contador en este caso. Vamos a bienes, depreciación. Ingresamos a la entidad y de igual manera tenemos una pantalla donde en la parte superior nos indica la ruta a la que accedimos, el año actual y la entidad en la que estamos trabajando. Tenemos al costado derecho, como ustedes observan, una barra de herramientas con diferentes iconos, donde de igual manera cada uno de estos iconos son secuenciales. Y procedemos a crear la cabecera de la depreciación, ¿sí? Nosotros podemos aquí hacer la depreciación de acuerdo a los filtros que tenemos y también lo podemos hacer de acuerdo a la necesidad de la entidad, ¿sí? Lo puede hacer diario, mensual, trimestral, semestral, anual, como la entidad lo requiera. Aquí podemos ingresar desde qué código y hasta qué código lo vamos a hacer. En el caso, vamos a hacerlo nada más de un código de los que creamos. Vamos a hacer del primer código. 30400 del 360 al 360, ¿sí? ¿Y hasta cuándo queremos depreciar? ¿Hasta qué fecha queremos hacer la depreciación? Vamos a hacerlo hasta el día de hoy. El 27
Y procedemos a crear la cabecera. De igual manera, aquí nos va a generar un registro con el número de depreciación, y este número de depreciación también es secuencial de acuerdo a cada entidad. Seleccionamos y tenemos el estado, ¿no? Recuerden que en el sistema de bienes manejamos diferentes estados. Aquí empezamos con un estado registrado. El siguiente opción es generar datos, es decir, de acuerdo a los filtros que empezamos en la cabecera, traer esa información a esta parte del proceso. Y simplemente confirmamos la generación y el estado cambia de un estado registrado a un estado general, ¿sí? El siguiente opción es el detalle de bienes. Aquí simplemente vamos a ver la información contable del bien. Nosotros por normativa tenemos que el método de depreciación que utilizamos, es el método de línea recta, ¿sí? Que la fórmula es valor contable menos valor residual sobre los años de vida útil por el número de días dividido para 365 días o en su defecto si es mensual dividido para 2. Aquí solamente observamos. También podemos ver a qué cuenta está asociada y el monto de depreciación, que conforme vamos avanzando, este campito ya se nos va llenando. El siguiente paso es calcular la depreciación. Simplemente, como el sistema ya tiene parametrizado la fórmula que por norma tenemos, lo que hace el sistema es internamente nos calcula. El siguiente es aprobar la depreciación. Y el estado de mi depreciación va a cambiar de generado a un estado aprobado. Y el último paso es contabilizar la depreciación. De igual manera que en el ingreso por acta entrega-recepción, bueno, ahorita le voy a buscar a la depreciación, al registro de depreciación, porque una vez que contabilizamos desaparece de la pantalla principal. Entonces, aquí nosotros podemos observar este número de CUR, que es el número de CUR que se nos genera asociado al asiento contable, ¿no? Que de igual manera, si este numerito lo revisamos en el SIGEF, que es en el Sistema de Administración Financiera que maneja el Ministerio, podemos observar el asiento contable que nos generó con la depreciación. Ya lo tenemos en esta primera línea. Y ahí tenemos el asiento, ¿no? Que es la cuenta de depreciación de bienes de administración, la C3851, con los 256,44 al debe, que es la depreciación de 26 días, es decir, desde el 2 de enero al 27 de enero, contra la cuenta de depreciación acumulada, que es la cuenta 141.9905. Esto, obviamente, en el SIGEF ya refleja el asiento contable y se puede revisar en los libros mayores del sistema. La depreciación, en este caso lo hicimos de manera individual, pero podemos hacerlo masivo de acuerdo a los parámetros que ingresemos en la cabecera. El siguiente proceso que vamos a hacer es un ajuste. Y ahí sí les dejo con mi compañero. Muy buenos días con todos. Buenas tardes ya mismo. Mi nombre es Hugo García. De igual manera trabajo en la Dirección Nacional de Activos Públicos. Como dijo mi compañera Patti, el objetivo de esta demostración es darles a conocer brevemente la operatividad del sistema. Como ya indicó, ingresamos vehículos, procedemos a hacer la depreciación en base a la normativa actual que manejamos. A continuación, voy a realizar lo que es un ajuste de los vehículos que ingresó Patti. En este momento vamos a elegir lo que es bienes, ajustes, generación de ajustes.
Este proceso de igual forma lo realiza la parte contable. Escogemos la entidad que estamos trabajando y de la misma forma nos direcciona aquí la ruta y adicional los iconos que de igual manera vamos a seguir el proceso de manera secuencial. Tenemos aquí lo que es la opción crear. Aquí tengo yo mi cabecera que tiene casi los mismos parámetros de selección. En este caso nos muestra el ejercicio, la entidad, el tipo de afectación que vamos a hacer. Generalmente lo hacemos la afectación y el ejemplo que les vamos a transmitir es contable. La bodega de administración que ya tenemos parametrizada. El tipo de ajuste. El tipo de ajuste, en este caso vamos a escoger lo que es un egreso. En el tipo de egreso, según la normativa y el reglamento que manejamos en base a la Contraloría y la normativa de contabilidad, entre otros, tenemos lo que es una baja, ya sea por transferencia gratuita, que puede ser por donación, por tipo de chatarización, o cualquier baja que implique lo que sea un ajuste contable, una regularización, una devolución de un vehículo. En este caso, como tenemos un vehículo, vamos a aplicar lo que concierne a un robo. En este caso, cuando la entidad detecta que un bien de uso público fue sustraído, fue robado, lo que hace el guardaalmacén es notificar a la máxima autoridad indicando la inexistencia de este bien para que se proceda inmediatamente a dar la baja del respectivo bien, independientemente de establecer cualquier tipo de responsabilidad, ya que eso lo realiza la autoridad competente a través de una resolución o un documento debidamente legalizado para proceder a hacer cargar a la persona o al funcionario custodio final. Listo, seguimos. Igual, llenamos los campos que requiere el sistema con el tipo de egreso, el país, la provincia, el cantón, y en el tipo de bien vamos a escoger lo que es vehículos. En la descripción, básicamente lo que se va a detallar aquí es el por qué se está realizando esta baja. En este caso vamos a poner que es un robo público mediante un documento habilitante interno de la institución. Y procedemos a crear la cabecera. Aquí ya tenemos lo que es el detalle de nuestro ajuste. El número de ajuste, la descripción, toda la información que ingresamos. El tipo de egreso, en este caso un robo. El número de CUR no aplica porque no es una compra y no tiene ningún tipo de afectación presupuestaria. Únicamente es contable. Mi estado va a estar en estado registrado. Es la misma modalidad. Va a ir cambiando de estado conforme vamos avanzando en el proceso. También podemos modificar. De igual forma, el detalle del ajuste vamos a crear. Todo es secuencial. De izquierda a derecha procedemos a hacer la transacción, el proceso. En observaciones vamos a poner lo que la entidad creyera conveniente para identificar el proceso del vehículo. En este caso era un vehículo marca, voy a poner ABC, algo que identifique al bien que se está dando de baja. En el código del bien vamos a dar un clic en este criterio
Entonces no lo pueden ver. Yo voy a realizar voy a escoger en este caso el vehículo que ya depreció Pati. Aquí, en el momento que nosotros queramos dar baja a cualquier tipo de bien, en este caso de los bienes de larga duración que necesitan ser depreciados, el sistema, si no detecta que la depreciación se ha realizado a la fecha que voy a realizar el ajuste, el egreso, me va a generar un error si no he realizado antes la depreciación. ¿Por qué? Porque al momento de yo finalizar el proceso voy a generar un asiento contable donde se va a identificar el valor en libros con el detalle de la depreciación acumulada y el valor contable del bien. Entonces aquí escojo en código del bien el código del vehículo y más acá tengo lo que es consultar datos contables. Voy a darle clic ahí y a esta fecha que voy a dar el egreso me indican los valores, la información financiera, el valor contable, el valor residual, el valor en libros y la depreciación a la fecha que estamos ingresando el vehículo. Entonces lo que procedemos a hacer es crear el detalle del ajuste. En este caso lo hacemos manual. Como dijo Cintia, nosotros tenemos procesos para hacerlo masivamente o de esta manera como lo estoy realizando manual. También puedo hacer este detalle, más acá tengo un icono que me dice que es detalle masivo y lo puedo hacer por grupos o por parámetros de códigos, porque el sistema nos genera un código que a veces es secuencial y a veces no, dependiendo del tipo de bien que voy a hacer el ajuste. Listo, entonces avanzamos. Procedemos a regresar a la pantalla que estábamos. El siguiente icono que tenemos es registrar comparecientes. En este caso, por la particularidad del tipo de egreso, que en este caso es robo, no vamos a realizar ningún registro de comparecientes, ya que el bien no existe. No hay quien entrega ni quien pueda recibir el vehículo que fue robado. Pero para los demás procesos, sí es necesario registrar los comparecientes. Como siguiente icono tenemos aprobar ajuste. Ajuste. Nos vamos al final de la cabecera. Damos clic en aprobar. Y nos cambia el estado de nuestro ajuste a estado aprobado. Y como último paso es anexar algún tipo de documento habilitante. En este caso podría ser el memorando que detallé en la cabecera, en donde el guardalmacén o la persona responsable en ese momento en el que notifica la inexistencia de ese activo. En este ejemplo vamos a escoger un PDF, un archivo cualquiera. Listo. Si por A o B motivos el anexo que van a subir, el detalle de este anexo es el mismo que ya el sistema cargó en un proceso anterior, no le va a permitir. Lo que es necesario aquí es modificar el nombre o en este caso, si subieron de forma errónea, cargar nuevamente un archivo. El sistema no lo reemplaza, pero sí lo va a guardar en el histórico de los archivos anexados. Procedemos a subir igualmente. Y nos demuestra el archivo que se subió. Y se regresa a la página
la pantalla anterior. Como todo es secuencial, se lo iba diciendo desde un principio, no tenemos por dónde perdernos. El siguiente icono que tenemos aquí es marcar con error en el caso de que hemos hecho algún proceso mal o querramos corregirlo. Y como último tenemos es contabilizar el ajuste. Pues aparece al final el icono para contabilizar el ajuste. De igual forma, cuando ya un proceso está finalizado, ya está aprobado, me desaparece de la pantalla. Lo que tengo que hacer es filtrarlo, estableciendo criterios. En este caso, es este ajuste. Es nuestro primer ajuste en este ambiente de mantenimiento. En la parte que dice con, significa que está contabilizado y con el check de contabilizado. No tenemos ningún número de CUR revertido porque no hemos hecho ninguna reversión hasta el momento. Tenemos el número de CUR, de igual forma que está enlazado con el sistema de gestión financiera SIGEP. Para nosotros proceder a la consulta del bueno, igual forma, como les enseñó ya mi compañera Patti, la ruta para identificar el CUR y el valor y las cuentas contables. Por el tiempo, voy a indicarles brevemente los reportes que maneja el sistema. Listo, para emitir o para poder generar un reporte, nos direccionamos a bienes, reportes, y aquí nos va a desplegar unas listas de tipos de reportes. Entre los más utilizados y los que se usan en los procesos, tanto como de compra, como de egreso y como de depreciación, es la impresión masiva. En esta impresión masiva, yo voy a poder imprimir mi acta de entrega-recepción, mi depreciación y mi número de egreso que yo he ejecutado. En este caso, como yo, el acta que generó mi compañera Patti era el acta número 2. En número de inicio y fin voy a poner el mismo número, ya que detecté cuál es el número de esta acta. En la fecha de inicio y fin, como la realizamos el día de hoy, vamos a mantener la misma. Y en el reporte, como les mencioné, aquí puedo escoger lo que es un acta de entrega-recepción, una depreciación, el ajuste que nosotros hicimos. En este caso voy a generar el acta de entrega-recepción de la donación. De igual forma, el estado tiene que estar en el estado. Se puede imprimir las actas dependiendo en el estado en que se encuentre. En este caso, nosotros tenemos ya el acta de entrega en un estado legalizado. Y procedemos a continuar en base a la selección de los criterios. Miren, aquí se generó el acta de entrega con los logos preestablecidos, en este caso de mantenimiento. Lo único que cambia aquí es la entidad ya en producción completo de cada entidad que forma el presupuesto general del Estado. Me indica el acta de entrega-recepción que se generó, la fecha en que se generó, las personas que están compareciendo en la institución, sus RUCs, sus cédulas y los representantes de las que reciben. Aquí nos dice, quienes entregan mediante el acta, entrega-recepción número 2, los bienes que se detallan a continuación. Nos indican el ID del bien, el nombre del bien, la descripción, la cantidad, el valor unitario y el valor total. De igual forma, al pie de firma, las personas que estaban, las personas comparecientes, ¿sí?
Estos formatos están establecidos o están diseñados en base a lo que la normativa de contabilidad y el reglamento general de bienes así lo dispone. Listo. Otro tipo de reporte en sí, rápidamente por el tiempo, de la misma ruta de bienes, reportes, podemos ver que aquí podemos generar un histórico de bienes en donde nos va a indicar desde que ingresó hasta la fecha, de ser el caso, que egresó el bien a la institución. Rápidamente vamos a establecer el código del bien, escoger los criterios. Agregamos este criterio. Más abajo, ya los valores del parámetro de la entidad, la unidad ejecutoria y el usuario están bloqueados por defecto. Continuamos y nos va a desplegar un reporte en donde nos indica desde la fecha del ingreso hasta la fecha del egreso de este vehículo que hicimos en el ejemplo. El reporte se llama histórico de bienes. Aquí nos indica la información básica de la institución, el estado en que está este bien. El estado de este bien pasó a estar deshabilitado porque ya procedimos a hacer el ajuste por la modalidad o el tipo de robo. Miren, aquí tengo la información básica también del bien, con qué acta se ingresó, la fecha en que se ingresó, la fecha de aprobación, el estado y las observaciones. Más abajo tenemos la información contable, presupuestaria, donde nos indica la depreciación, campos que interviene el proceso de depreciación, el usuario, el valor en libros de valor residual. Lo mismo pasa con el ajuste, el número de ajuste que hicimos, el nombre del egreso, la afectación y la información del monto del ajuste. Vamos acá abajo las características y por último el custodio actual a la fecha que se realizó el ajuste. Esta información del custodio actual nos sirve para determinar quién estaba responsable a la fecha de la desaparición de ese bien. Eso es lo que concierne al histórico. Excelente. Y por último, les voy a indicar el reporte que nos genera información completa, se podría decir. Se podría decir que es la consolidación de todos los reportes en un reporte en Excel. Este tipo de reporte tiene una particularidad que nos permite hacer nuestros filtros, nuestros análisis para el tema de la conciliación de bienes. Aquí nosotros determinamos la información contable, la información específica del bien. El reporte de Excel por tipo de bien me presenta los parámetros a escoger desde el tipo de bien. En el tipo de bien, como les mencionó Patti, tenemos lo que son bienes muebles, inmuebles, libros y colecciones, artísticos y vehículos. Vamos a escoger y sacar un reporte de los vehículos. En fecha de inicio, es aconsejable escoger una fecha anterior a la actual para poder generar todo el reporte histórico de todos los bienes que se han ingresado en el transcurso de la historia de la entidad. Lo que nosotros generalmente sabemos hacer es escoger un año inferior. Y en fecha fin, vamos a escoger la fecha actual. En los estados del bien, el sistema también proporciona diferentes estados, pero para el tema de la conciliación únicamente nos va a servir los bienes que estén en su estado aprobado. Procedemos a continuar.
Y este reporte es el que utilizan las entidades para ayudarse en el tema de la conciliación de bienes. Ya que de aquí emiten su análisis. No se genera todavía el formato Excel. Los generamos. Listo. Como pueden ver, este es un archivo extremadamente amplio. En este nos proporciona unas 52 columnas que va desde la característica, desde el código del bien, el código anterior, el identificador, el detalle, la serie, el modelo, y por último llegamos a la información financiera. Aquí tenemos el ítem presupuestario, la cuenta contable. En este caso es un bien de larga duración, depreciable. La fecha de ingreso, la fecha de última depreciación que lo calcula el sistema en base a la información ingresada en las características variables. En fecha de valor contable, el valor contable es el monto que vamos a determinar para hacer la conciliación en base al mayor que tenemos en el mayor contable en el sistema LSIG, que es básicamente la suma de toda esta celda y lo que concierne al valor de la depreciación acumulada. Como les indicó Cintia, el análisis de la conciliación que tenemos a la fecha es de un 81% para bienes de larga duración. Entonces, de esta información se basan las entidades para proceder a hacer los ajustes que sean necesarios y obtener obtener la conciliación de cada uno de los bienes. En este caso, yo tengo este reporte por el tipo de vehículos. Este reporte va cambiando en base al tipo de bien. Si yo obtengo aquí un reporte de bienes muebles, ya no me va a aparecer lo que es el tema del chasis, la placa, me va a aparecer lo que es la información en base al tipo de bien. Esto es lo que concierne a reportes. Voy a dar paso a Cintia para cualquier pregunta. Igual nosotros estamos aquí para sustentar cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, Joaquín y Bianca, compañeros de El Salvador, hemos tratado un poco de hacer una demostración de los procesos más importantes que consideramos. Queríamos presentarles las formas de ingreso, egreso, la depreciación y tema de reportería. Realmente hay muchas más opciones. De hecho, tiene incorporada la toma física también de los bienes. Recordemos que el sistema se diseña en base también a una normativa de Contraloría. La Contraloría también norma todos los procesos administrativos de emisión de actas de entrega-recepción, la constatación física que debe hacerse cada año. Hemos ido incorporando al sistema estos procesos también de tal manera que las entidades den cumplimiento a estos procesos. Como ustedes ven, el sistema está interoperando con las herramientas financieras. Para el nuevo sistema que está en mira para el siguiente año, hemos tratado de conceptualizar en base a lo que ya tenemos. Todo lo bueno que tiene en este momento el SBAI se está considerando más nuevas opciones para el sistema que vendrá en el año 2021. Entonces, un poco queríamos demostrarles cualquier inquietud, estamos prestos en este caso, a responder sus inquietudes. Bueno, muchas gracias, Cintia, y gracias a todo tu equipo que se ve que están muy empoderados del sistema. El sistema es muy fuerte, muy poderoso,
tiene información administrativa, financiera y contable que de seguro es de mucha utilidad para las 1.153 entidades que están manejando dentro de él. Así es que tiene un estrés profundo ese sistema, pero aún así funciona a la perfección. Realmente nosotros acá desde El Salvador, Cintia, tenemos mucha inquietud, tenemos mucha necesidad de implementar un sistema. Aquí en el país aún no existe el sistema como tal. Estamos tratando de implementar en enero próximo un nuevo sistema de administración financiera integrada, que es la versión 2 de lo que hemos estado utilizando en los años anteriores. Y tiene un módulo de bienes, pero que tenemos que fortalecerlo para poder manejarlo mejor. Y por eso es que estamos muy interesados en el sistema que ustedes manejan, que ya recorrió buenos años de experiencia y tienen toda la normativa y toda la operatividad en perfecto funcionamiento. Tenemos varias preguntas que quizás podamos discutirlas en este momento. Por ejemplo, al principio escuchábamos hablar algo acerca de hacer una amáguila, escuchábamos unas palabras sobre conciliar algunas cuentas. Esto de la conciliación inicial para tener lo conciliado de los bienes y otras cuentas transitorias de lo que no se puede conciliar. ¿Podrías explicarnos un poco cómo iniciaron el sistema con las entidades para que se pudieran depurar aquellos bienes, aquellos activos o aquellos saldos contables que tal vez no tenían un origen muy claro, no estaban conciliados? ¿Y qué hicieron las entidades? ¿Y cómo manejaron ustedes esto ante la falta de documentos o ante la falta de la existencia física de los bienes? Bien. A ver, un poco las preguntas. Nosotros iniciamos el sistema en el año 2012 con entidades piloto. Cuando inicia el sistema se coloca uno de los procesos que no lo vimos como demostración, pero es el ingreso por matriz de carga inicial. Este proceso, la entidad levanta todo lo que es su constatación y concilia con la parte financiera y lo sube al sistema. ¿Cuál es nuestra validación? La entidad prepara este archivo con N cantidad de vehículos, digamos que tiene 5 vehículos que suman $10,000. En la contabilidad indicaba específicamente que eran $10,000 y el sistema empieza a permitir la carga de esta información. Pero ¿qué pasaba con aquellas entidades que ya identificaban los 9 vehículos, pero un vehículo ya no lo podían detectar? Yo no le permito subir nada mientras no tenga el 100%. Y nos dimos el caso de que entidades tenían conciliado el 98, el 97% y apenas un 3% no podían subir. En el año 2016 nosotros preparamos un acuerdo ministerial, que es un acuerdo 105 para la creación de cuentas transitorias o de regulación y ajustes. Estas cuentas están dentro del activo. Lo que hacen las entidades es con autorización del MEF y por pedido de su máxima autoridad, mover este saldo no conciliado a estas cuentas transitorias de regulación y ajustes. Es decir, ese 3% mover a la transitoria para que les permita subir el 97% de conciliación. ¿Qué es lo que indicamos en el acuerdo? No es un acuerdo en el que nosotros hayamos dicho que no va a ser sujeto a observación. Colocamos ahí un artículo en el cual indicamos que estos saldos no conciliados iban a estar observados directamente por el organismo de control. El año anterior ya notificamos a Contraloría aquellas entidades que no han cuadrado sus saldos y aquellas que dieron uso a las cuentas transitorias, se les ha indicado que serán observados en su momento. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho. Nuestra campaña ha sido sobre el saldo, es decir, las entidades empiecen a capturar la información y a subirla, y desde acá nosotros continuamente estamos haciendo un monitoreo. Nosotros aquí, la Dirección Nacional de Activos Públicos que está presente, tiene asignadas entidades por ciertos sectores, ¿no? Salud, educación, y continuamente extraemos cortes de la información y empezamos a notificar las diferencias, de tal manera que a la fecha ya hemos llegado al 81%, ha sido precisamente por la emisión de normativa y por el seguimiento continuo que hacemos a las entidades. Las hemos capacitado
Les hemos provisto la asistencia técnica directa, que ha sido fundamental en este proceso. Iniciamos con un 10% en el 2012 y estamos a la fecha en un 81%. Ha sido un trabajo realmente de años. Sin embargo, nuestro esfuerzo ha sido en miras a que tengamos información ya en el sistema. Y es por eso que hemos implementado la normativa. Sí hay muchas entidades de ese 19% que no han podido cargar la información porque precisamente no encuentran documentación. Ya son bienes de años, hace 10, 20 años que no tienen ya ni siquiera custodios. Y en ese sentido, ese es el valor que las entidades aún han podido cargar. Hemos dicho a la Contraloría, elaboremos un acuerdo interministerial y tomemos decisiones sobre ese 19%. Realmente sabemos que hay un porcentaje que no se va a poder conciliar porque no existe la documentación. Hemos hecho el mayor esfuerzo de llegar a este 81% y realmente seguimos continuamente, o sea, seguimos en el proceso de seguimiento. Sin embargo, estamos conscientes de que hay que tomar decisiones sobre aquellos bienes que ya están perdidos, bienes que ya no tienen documentación o que no hay forma de legalizar su existencia. Entonces, ha sido un poco el trabajo y la creación de estas cuentas. Muy bien, gracias por la explicación, Cintia. Y en ese proceso que se ha llevado a cabo, la Contraloría ha jugado un papel muy importante. Entonces, significa que la Contraloría, con estos bienes no conciliados o no depurados para ingresar al sistema, les dio un plazo prudencial a las entidades para que lo hicieran, o fue el Ministerio de Economía y Finanzas quien lo hizo. Hemos ido elaborando, a la Contraloría le hemos pedido que en su reglamento coloque disposiciones transitorias obligando a las entidades a conciliar. Obviamente hay muchas entidades que sí han dado cumplimiento y otras, obvio, que no han dado cumplimiento. Lo que hemos pedido y hemos trabajado conjuntamente con la Contraloría en que coloque estas disposiciones de conciliación. No hay un tiempo aún, lo habíamos definido en un inicio, el 2017-2018, a la fecha se les ha indicado a las entidades que previo al nuevo sistema obligadamente tendrían que tener sus saldos conciliados. De lo contrario, no podrían operar en la nueva herramienta. La Contraloría no ha establecido un plazo, tampoco lo ha hecho en este momento. Lo que le hemos pedido es la emisión de este acuerdo para ya tomar decisiones sobre los saldos no conciliados. Bueno, otra consulta. El desarrollo de este software, Cintia, ha sido doméstico, ha sido en casa, o ¿cómo lo hicieron? ¿Contrataron alguna consultoría? ¿Levantaron algún diagnóstico en las entidades? ¿O se hizo enlatado este software? ¿Cómo lo hicieron? Le voy a pedir a una compañera que es del área de innovación conceptual, que es con quien conoce del área del sistema, para que les comente un poco del tema de cómo se inicia el sistema. Buenas tardes con todos, mi nombre es Diana y pertenezco ahora a la Dirección de Activos. Anteriormente estaba en la Dirección de Innovación, en donde se hizo el proceso del desarrollo del sistema de bienes. Y el sistema de bienes fue desarrollado directamente con los técnicos. Fue un trabajo que se hizo desde el 2010 hasta el 2012, que salió a producción con las entidades piloto. Está enfocado a todo lo que implica la normativa que nosotros tenemos en conjunto con el manejo de bienes del manual de la Contraloría. Es un desarrollo in-house, es nuestro desarrollo. Bueno, felicidades de nuevo por ese desarrollo en casa, porque se ve muy bien estructurado, muy bien hecho, y la operatividad es completa, contiene toda la información necesaria. Tengo otra consulta. Este sistema de administración de bienes es uno de... Perdón que interrumpa un cachito, nada más, solo para no dejar pasar el tema que bien menciona Joaquín, que me parece fundamental, el desarrollo in-house. Pero en esta línea también, conociendo que es un tema de muchos países de la región, yo entiendo que al inicio, cuando ustedes decidieron arrancar con esta iniciativa en el año 2010, y se reunieron con los técnicos especializados para realizar este módulo, ¿cuáles fueron los pasos principales? Es decir, ¿hicieron un proceso de identificación de las necesidades, mirando a dónde queremos ir, cómo se implementa una normativa nacional, o cómo fue que tomaron eso, ¿no?
Si nos podrías contar solamente un cachito más sobre eso. Sí, te voy a pedir aquí a otro compañero que estuvo, porque hay un antecedente antes de este un poco del desarrollo en causa. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Vega. Soy uno de los más antiguos aquí en la Dirección Nacional de Activos Públicos y prácticamente soy el iniciador de esta iniciativa del desarrollo del sistema y de la conceptualización del sistema. Inicialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas existía dificultades para determinar y saber exactamente qué es lo que se tiene respecto a bienes. Y ahí se inició con un sistema propio solo para el Ministerio de Economía y Finanzas. Se comenzó a desarrollar, se desarrolló, mejor dicho, un sistema, se utilizó en el ministerio y posteriormente se hizo una consultoría para desarrollar un nuevo sistema. Este sistema no funcionó y posteriormente se generó ya en casa propia con los técnicos de desarrollo de sistemas y también la necesidad del ministerio para poder controlar todos los bienes a nivel nacional. Entonces se comenzó a desarrollar este sistema y ahí tenemos pues el sistema de bienes y existencias que comúnmente lo conocen como sistema eBay. Ese es el antecedente inicial. Se desarrolló otra consultoría para poder saber exactamente en el Ministerio de Economía y Finanzas qué era lo que teníamos nosotros como bienes. Y se comenzó desde cero a conciliar esa información. Entonces, con la normativa de ese entonces, se le permitió a la autoridad que deseche prácticamente lo que se tenía anteriormente y comenzar desde cero. Y sobre esa base, pues las entidades comenzaron en algunos casos a permitir ese tipo de análisis de su información y poder conciliar en su mayor parte los bienes que tenían bajo su responsabilidad. Todo eso es una historia desde el año 2003 hasta lo que tenemos actualmente, el sistema de bienes. Muchas gracias, Francisco y Diana, por su explicación. Con esto me queda más que claro. Le cedo nuevamente el micrófono a Joaquín para que continúe con las consultas. Gracias, Bianca. Bueno, la otra consulta era, este es un módulo que actúa con alguna interfase, actúa independiente o está incluido dentro de un módulo del CIAF. Ya, igual le voy a poner aquí les comento un poco más, Diana, pero básicamente es un módulo, o sea, ingresan, como lo vieron y estuvieron los chicos, ingresaban al sistema de bienes, ingresan por otro link al sistema, el SIGEP, y a través de otro link al sistema Spring, que son los tres sistemas actuales. Pero todos interoperan entre sí. O sea, como ustedes lo vieron, cualquier transacción que yo haga en el sistema de bienes se conecta al sistema SIGEP. Esa es justamente la interoperabilidad. Ahora todo es sobre la misma interfaz. Está Diana y la iglesia. Bueno, como les había dicho anteriormente, en la etapa de desarrollo o en la conceptualización de nuestro sistema de bienes, utilizamos el core financiero del SIGEP. ¿Qué significa eso? Que extrajimos la parte financiera de lo que actualmente se usa en el SIGEP y lo implementamos en nuestro sistema de bienes para que además de la parte administrativa tenga la parte de financiera. Sin embargo, desde el sistema de bienes nosotros generamos todas las transacciones contables. Es decir, por ejemplo, para el proceso de compras, nosotros utilizamos la parte presupuestaria que está en el SIGEP, hacemos el vínculo desde presupuesto, ingresamos toda la parte administrativa de los bienes y generamos el pool del devengado de gasto hacia el SIGEP. Entonces, ahí está la interoperabilidad o la interfaz de los dos sistemas. Sin embargo, el sistema de bienes mantiene el core financiero en donde de acuerdo a las parametrizaciones se genera esta información. Muy bien, nos queda claro. Muchas gracias. Y la otra consulta que tengo
tiene que ver con los valúos, Cintia. ¿Cómo hicieron para hacer o actualizar los valúos de edificios públicos, los bienes de uso público, los bienes de valor histórico, los bienes culturales? ¿Cómo levantaron ese dato de la valorización actual para incorporarlo en los activos? A ver, en la normativa igual, en la norma de Contraloría emitida hace unos 3 años atrás, se requirió, se les pidió que se incorpore ya un proceso de revalorización, es decir, una disposición transitoria para revalorización de los bienes, y se les daba a las entidades un año para que ejecuten este proceso. ¿Cuál era el pedido? Que se concilie y se revalorice o se actualice el valor de los bienes, porque siempre les hemos indicado que lo lógico es que nos indiquen cuál es el valor inicial de la compra para después darle el valor actual, de tal manera que yo no pierda eso. Obviamente hay un cambio ahí en el tema de aquellos bienes que no tenían valor, ¿no? Ahí sí les tuvieron que dar un valor actual a ellos. En el tema de vehículos, en el tema de edificios, se pidió que se haga un valor actual, y muchos lo que utilizan es los avalúos del municipio. Tenemos aquí las direcciones de cada uno de los municipios donde ellos empezaron a obtener el avalúo actual, y sobre la base de ese avalúo pedimos que se suba la información al sistema. Hay áreas o universidades que tienen direcciones de infraestructura donde ellos manejan los avalúos de los edificios, y ellos han cargado en base a esa información. Ahí está vigente la disposición de revalorización de los bienes. De hecho, nuestra normativa, que también la compartimos, tiene el pedido del tema de la revalorización. Al momento, muchas entidades están en ese proceso de actualizar. En el tema de bienes artísticos y de infraestructura, es un trabajo diferente porque estamos iniciando. ¿En qué sentido? Infraestructura, estamos en un trabajo con el SECOP, que en este caso es aquel que se encarga de la construcción de muchas obras del sector público. Con ellos estamos haciendo levantamiento ya, y es por eso que en este año tenemos contemplada una consultoría para una metodología de valoración de bienes de infraestructura. Esta consultoría nos permitirá a las entidades indicarles qué valor se debe dar, porque el caso de infraestructura hemos determinado que sí hay un mayor problema porque no se tiene el valor que se utilizó en la inversión de la infraestructura. Como lo habíamos manifestado en algún momento, se tiene el valor acumulado, pero no se puede distribuir a cada una de las obras. Entonces, es el trabajo en el que nos encontramos. El resto de bienes considero que lo tenemos más controlado por el pedido de que se suba la información a un valor actual. Como les digo, nuevamente estamos iniciando un proceso de infraestructura. Bienes patrimoniales, creamos las cuentas, aún no las tenemos en el actual sistema. Es decir, nuestra meta para el nuevo sistema es que ya se incorpore infraestructura, patrimoniales y todo lo que corresponde incluso a bienes biológicos que tenemos ya una parte. Entonces, sí es un trabajo, sí estamos continuamente pidiendo que se actualice valores. De hecho, en el sistema tienen una opción para actualizar el valor contable de los bienes, y eso lo tienen acceso directamente las entidades. Entonces, ahora, como les comenté en la mañana, ya se entregó una información de inmuebles donde necesitan el avalúo. En caso de que la entidad no registre un avalúo actual, lo que hacemos es directamente con la entidad gestionar este tema. Gracias. Realmente es un gran trabajo, ¿verdad? Y una articulación con otras entidades del Estado que requiere mucha atención. Y finalmente solo tenía la inquietud con la información de los municipios. Entiendo que para tener el valor actual, o no el valor actual, sino un valor que pueda registrarse en el sistema de bienes del Estado, han contado con información de los municipios. ¿Es así o estoy equivocado? No, justamente al inicio, no sé si lo comentamos, el sistema actual está para las entidades del presupuesto general del Estado. En este caso hablamos de ministerios, secretarías, universidades, y también en este momento operan 2 GATS con nosotros, Loja y Ambato. El resto de municipios que no operan en las herramientas aún no han procesado la carga, pero en el año 2016, en el acuerdo 0033, pedimos a los municipios que nos envíen los formatos de carga inicial, indicando si estaba conciliada o no la información. Lo que hemos hecho es ya pedir vía archivos que nos empiecen a enviar
No hay un sistema para aquellas que no operan, en el caso de municipios que no operan con nosotros, pero en el módulo de agregación y consolidación que está para el nuevo sistema, se tiene el proyecto para que las entidades ya empiecen a cargar lo que es la información de bienes e inventarios. Es un proyecto también que lo tenemos en AMIR. Las 1153 hablamos de entidades del PG más universidades, 2 GATS que también operan con nosotros. Bueno, tenemos una pregunta adicional, Cintia. Tengo conmigo aquí a los compañeros que forman parte de los departamentos de supervisión y asistencia técnica de entidades, del departamento de consolidación de estados financieros, del departamento normativo y también el departamento de análisis financiero y estadísticas. Entonces tenemos una consulta que tiene el licenciado Alejandro Carillas, que forma parte del departamento normativo relacionado con los bienes confiscados. Sí, en ese sentido, esos son bienes que no forman parte del Estado. ¿Cómo los controlan ustedes en este sistema? Nosotros, Quizás no entendí. Ya lo cerraron. Al momento, los bienes que ustedes acaban de mencionar, nosotros los manejamos actualmente en cuentas de orden. O sea, no hay las entidades donde tienen todo lo que son bienes incautados. Entiendo que es la consulta, que nosotros tenemos una cuenta de orden aquí. Es decir, cada entidad es la que maneja el detalle de los del monto que está registrado en esta cuenta de orden. No es una cuenta del activo, es una cuenta de orden donde se registran los bienes incautados. Y tenemos casos específicos solo de ciertas entidades que hemos detectado estos temas. Otra inquietud es que se pusieron periodos para actualizar los bienes. Por ejemplo, decir, si del 2015 hacia abajo se tenían que actualizar los bienes y del 2015 hacia arriba se iba a poner el valor de esos bienes. Es decir, establecieron una fecha para actualizar los bienes que estaban incorporados en el sistema. A ver, la disposición de la revalorización, como les habíamos indicado, pedía que la entidad primero concilie. Es decir, había muchas entidades que ya conciliaron bienes que eran del año 2002, 2000, 1998, que estaban en buen uso. Entonces, las entidades lo que hicieron, se les recomendó, ¿no? Aquellas que, por ejemplo, había bienes que se compraron en el año de la revalorización, hablemos del 2016, y hablábamos de bienes que se cargaron con fecha 2015. Obviamente no habían tenido una variación en su valor, y se les recomendaba que utilicen, que tomen unos 2 o 3 años anteriores porque no había una variación significativa. Sin embargo, se les indicó que aquellos bienes que están en uso y que son de años anteriores no los mantengan ya en el valor residual, sino que los actualicen a un valor actual de mercado. De tal manera que no se visualice solo un valor residual totalmente de esos bienes. Hola, buenos días. Me gustaría que me comentaran cuál fue el proceso de implementación con relación al sistema de bienes, si fue por sectores o se tomó totalmente todas las entidades 1153 instituciones. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Troya. Soy funcionario de la Dirección Nacional de Activos Públicos. En el tiempo en que tuvimos la necesidad de comenzar con el sistema de bienes por todas las facilidades que nos traía y por las necesidades también de poder tener datos reales en el balance, primero comenzamos con los pilotos. Es decir, en el año 2012 se tuvieron unos pocos pilotos y luego en 2013 se pusieron al aire más pilotos. A todos se les dio capacitación previa, a todos se les dio todos los detalles que necesitaban manejar entre ambos sistemas, incluyendo la teoría que era la parte de hacer la toma física de todos los bienes y luego traducir esto en unas conversaciones necesarias con el ámbito financiero para quedar claros cuáles son los ajustes que debían hacerse contablemente
los que sí correspondían, y finalmente tener un dato a través de un archivo plano, un archivo de Excel que denominamos matriz de carga inicial, y que podía subirse ya con datos exactos que tenían que ver con el dato contable en SIG, en el SIG, y luego subirlo a este archivo en el sistema de bienes. Todas las entidades produjeron estos datos y hicieron la producción de esos datos, quiero decir. Llenaron la matriz de carga inicial y finalmente lo subieron al sistema de bienes. Una vez que se ha hecho o se hizo toda la cuadratura con la toma física de inventarios, de bienes, perdón. Eventualmente surgieron muchos problemas que tuvimos que solucionarlos sobre la marcha, muchas decisiones contables que hubieron que tomar, muchas decisiones de bienes que sí tenían que subirse, otros que no debían subirse al sistema, dar de baja muchos bienes que no existían, muchos que estaban en estado malo, ni siquiera pensarlos de subir al sistema. Pero se logró avanzar y los pilotos finalmente lograron ingresar los datos en el sistema de bienes ya cuadrados en el otro sistema SIG. Luego de esto, pues, una vez que tuvimos varios éxitos en este caso, procedimos a continuar la capacitación para el resto del sector público en la que se refiere al presupuesto general del Estado, o sea, las 5 funciones del Estado más las universidades, que son las que están obligadas a llegar a nuestro sistema SIG y por ende también el sistema de bienes, el SBIE, que le llamamos aquí en Ecuador. Así que en 2014 continuamos con las capacitaciones y finalmente pudimos producir la orden completa a todo el PGE de que tengan que utilizar el sistema de bienes y comiencen a hacer lo que necesitábamos, que es precisamente este proceso, la toma física de inventarios, la cuadratura y la conciliación con contabilidad y finalmente la subida de datos del sistema. Muchísimas gracias. Realmente va a ser un inicio de escuela para nosotros, todo este sistema que ustedes han implementado en Ecuador, y seguramente les vamos a seguir molestando en el camino por alguna orientación, alguna inquietud, alguna forma de implementación, que vamos a encontrar nosotros tropiezos para implementarlo aquí en El Salvador. Pero les agradecemos mucho. Todos los insumos que nos han proporcionado realmente son buenas ideas que vamos a tratar de tomar muchas de ellas para nuestro sistema también de administración de bienes. Gracias, Cintia, gracias a todo el equipo que ha estado ahí detrás de ti, y gracias, Bianca, también por participar y permitirnos tener esta videoconferencia en esta oportunidad. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente, Ecuador, nuevamente felicitarles por esta gran iniciativa. Realmente para mí es lo máximo poder presumir este tipo de, que Focal está haciendo esta vitrina para el conocimiento, para la innovación, para apoyarse entre las regiones. Porque definitivamente el hecho de que compartamos este conocimiento, de que compartamos las lecciones aprendidas, a muchos países les ahorra costos, les ayuda a implementar las mejores prácticas y definitivamente poder dar los mejores servicios para los ciudadanos. No, nuevamente, para mí es un placer poderles apoyar en esto. Espero que sea el inicio de muchas otras sesiones de conocimiento más. Les animo a que posteen este conversatorio dentro de la página web de Focal para así promover y que se animen otros países, ¿no? Igual como se lo dije a Cintia en algún momento, este tipo de conocimiento va para un libro, ¿no? Para una publicación mínimo. Así que yo les animo a que si es que podamos tener algo de preguntas, respuestas, lecciones aprendidas, algo que lo podamos hacer, pues, y si yo les puedo apoyar, pues cuenten con eso, yo encantada, porque les estaríamos dejando otro instrumento de conocimiento para la región. Nada más que decirles, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, Ecuador, por este gran avance, realmente un sistema espectacular, bastante detallado, y que veo que van a hacer un nuevo sistema en 2021, no puedo imaginar lo maravilloso que va a ser, así que nada, muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Nuevamente, como lo dices, Bianca, para nosotros es un gusto poder compartir todo lo que tenemos. Como tú bien lo dijiste, ese es el objetivo, ¿no? Compartir conocimientos y de igual manera intercambiar experiencias, porque eso es lo ideal de Focal, ¿no? Que se compartan experiencias. Si podemos proveerles información, nuevamente lo indico con mucho gusto.
queremos hacerlo con el resto de países también. Siempre les hemos comentado del módulo de activos y este es el primer paso ya con Salvador. Le indicamos ya nuestro sistema. Siempre le hemos llevado a focal con los resultados, pero ya lo vieron directamente. Y bueno, estamos prestos para lo que necesiten. Nos contactamos, hacemos las videoconferencias que considero que ha sido muy bueno ya establecer este tipo de conversatorios con otros países. Y nuevamente está todo el equipo presente de la Dirección Nacional de Activos Públicos. Estamos atentos, todos tienen, como lo vieron, conocimiento del sistema y están dando la asistencia continua a todas las entidades. Nuevamente a Joaquín, a su equipo de trabajo, Bianca del BID, que siempre estás presente y nos animas a continuar con estos procesos. Qué gusto verles y poder compartir estos temas.